A Melissa Winthrop le gustaba empezar el día en el laboratorio antes de que llegaran los demás empleados. Pensaba mejor en la tranquilidad de la mañana, con la luz del sol apenas filtrándose a través de las persianas. Ordenaba metódicamente las placas de Petri con las muestras y comprobaba los registros en su portapapeles. La nueva cepa estaba dando resultados prometedores. La investigación de nuevos antibióticos había ocupado casi todo su tiempo en los últimos 3 años. MedTech Solutions, una gran empresa farmacéutica, le había concedido una impresionante subvención para desarrollar un fármaco contra las infecciones resistentes a los tratamientos convencionales. Melissa había dirigido el proyecto inmediatamente después de doctorarse y ahora, a sus 32 años, ya se había ganado la reputación de ser una de las principales expertas en la materia. Estaba terminando de preparar las muestras cuando su teléfono vibró en el bolsillo de la bata. Un mensaje de Brandon. No lo olvides. Nos vemos en el Olive Garden esta noche a las 7. Conversación importante. Melissa sonrió. A su marido le gustaba dar misterio a las cosas corrientes. Probablemente quería hablar de sus próximas vacaciones. Llevaban mucho tiempo planeando un viaje a la costa. Hacía 5 años que se conocían por motivos profesionales. La empresa de Brandon, MedTech Innovations, diseñaba equipos para laboratorios médicos y él visitaba a menudo los centros de investigación. Melissa trabajaba entonces en su tesis doctoral y, a primera vista, se interesó por aquel hombre alto y moreno de mirada atenta. Brandon resultó ser no solo un hombre de negocios de éxito, sino también un gran conversador con mucho sentido del humor. A mediodía, el laboratorio estaba lleno del ajetreo habitual. Melissa estaba inmersa en el análisis de los datos, y solo de vez en cuando se distraía para mantener breves conversaciones con sus colegas. Su ayudante junior, Rachel Porter, se pasó por allí para recordarle la próxima presentación de los resultados de la investigación. Por cierto, ¿te has enterado? Hay una nueva especialista en ingeniería biomédica en la empresa de tu marido, anunció Rachel despreocupadamente, tomando asiento en el borde de la mesa. Dicen que antes trabajaba en Boston Scientific. ¿En serio? Brandon no dijo nada, respondió Melissa distraídamente, ajustando las fórmulas del informe. Audrey McKinley, creo que así se llama. Jim, de cadena de suministros, mencionó que supervisará el desarrollo de nuevos equipos para las instalaciones estériles. Melissa asintió, sin darle mucha importancia a la noticia. La empresa de Brandon contrataba gente con frecuencia. El negocio iba viento en popa. El último trimestre había sido especialmente exitoso, gracias a un contrato con una cadena de clínicas privadas. Aquella tarde, sentada en el acogedor salón del Olive Garden, Melissa observó cómo Brandon hablaba apasionadamente del nuevo proyecto. Sus ojos se iluminaron con el entusiasmo habitual, y ella se dio cuenta de lo afortunada que era por tener un marido que, a sus 36 años, ya dirigía su propia empresa pero no se había convertido en el típico adicto al trabajo que se olvidaba de su familia. Por cierto, hemos contratado a una nueva especialista en bioingeniería, mencionó entre medias. Audrey McKinley. Tiene un gran currículum y algunas ideas interesantes para modernizar la producción. Sí, me enteré por Rachel. Melissa dio un sorbo a su vino. ¿De verdad trabajó en Boston Scientific? 2 años en el departamento de investigación. Se marchó por un desacuerdo con la dirección. No querían desarrollar su proyecto. Creo que nos ayudará a pasar al siguiente nivel. La conversación fluyó sin problemas hacia sus planes de vacaciones. Decidieron pasar 2 semanas en un pueblo costero de Maine. Brandon alquiló una casita con vistas al océano. Melissa llevaba mucho tiempo soñando con unas vacaciones tranquilas, lejos del ajetreo de la ciudad. De vuelta a casa, hablaron del próximo fin de semana. Brandon tenía planeado jugar al golf con unos socios y Melissa iba a visitar a sus padres en las afueras. Sus vidas discurrían de forma mesurada y predecible. Trabajaban por las mañanas, cenaban por las noches,
o se ponían al día con los amigos, y los fines de semana tenían sus pequeñas tradiciones, como los almuerzos de los domingos en la cafetería de la esquina. Planeaban tener un bebé el año que viene, cuando Melissa terminara su actual proyecto de investigación. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto para durar siempre. El calor de junio cubrió la ciudad en una sofocante ola de calor. Melissa se quedaba hasta tarde en los frescos laboratorios, cada vez con más frecuencia. La investigación requería una vigilancia constante. Una nueva cepa estaba mostrando propiedades inesperadas, y ella ajustaba su metodología casi todos los días. El viernes por la noche, mientras recogía sus cosas, se dio cuenta de que había perdido 3 llamadas de Brandon. Al devolverle la llamada, le informó de que llegaría tarde al trabajo debido a una reunión urgente. «No me esperes para cenar, cariño. Estamos en medio de una emergencia con un nuevo proyecto». Melissa no le dio mucha importancia. Ocurría a menudo al final del trimestre. Se detuvo en el supermercado y compró víveres para el fin de semana y pasta fresca para la cena. En casa, ordenando sus compras, recordó que había olvidado la salsa favorita de Brandon. De todos modos, volvería tarde. Eran casi las 11 cuando oyó abrirse la puerta principal. Brandon olía a whisky caro. Al parecer la reunión había terminado con una cena de negocios. Parecía cansado pero entusiasmado, hablando mucho de nuevas perspectivas y planes ambiciosos. A Audrey se le ha ocurrido un concepto estupendo para modernizar la cadena de producción, me dijo, pavoneándose por la cocina. ¿Te imaginas? Podríamos reducir los costes en casi un 30%. Melissa asintió distraída, pensando en las pruebas de mañana. Estaba acostumbrada al frecuente entusiasmo de su marido por las nuevas ideas. Hay que reconocer que nunca había llamado a su personal por su nombre tan a menudo. Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de trabajo. La investigación de Melissa iba bien, los resultados superaban las expectativas y ella tenía prisa por terminar la primera fase antes de las vacaciones. Brandon se quedaba en la oficina cada vez más a menudo y a veces volvía pasada la medianoche. Ahora no olía a whisky, sino a perfume caro. Le explicó que había encargado una nueva fragancia en el Duty Free durante un reciente viaje de negocios a Chicago. Las cenas juntos eran cada vez menos frecuentes. Él estaba constantemente ocupado con reuniones con socios e inversores. «Verás, este es un proyecto innovador», dijo Brandon. «Audrey es realmente un genio en lo que hace. Ha ideado un enfoque totalmente nuevo para esterilizar equipos». En algún momento, Melissa notó que el nombre de Audrey aparecía en las conversaciones cada vez con más frecuencia. Era la creadora de todas las ideas de éxito, realizaba presentaciones impecables y encandilaba a los inversores. «Deberías conocerla», le había dicho Brandon. «Creo que encontraréis puntos en común. Ella también es fan del enfoque científico de todo». Una mañana, al prepararse para ir a trabajar, Melissa encontró en el bolsillo de la chaqueta de Brandon un cheque de Le Bernardin, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. El importe era para 2 personas. «Cena de negocios con un posible inversor», le explicó. «Lo siento, olvidé decírtelo». A principios de julio, Brandon anunció un viaje de negocios no programado a Boston. «Solo 3 días. Tengo que reunirme con representantes de Boston Scientific». Audrey ayudó a organizar la reunión a través de sus antiguos colegas. Melissa ya estaba acostumbrada a cenar sola. Cada vez pasaba más tiempo en el laboratorio. Los datos necesitaban un análisis minucioso y el plazo se acercaba. Rachel se dio cuenta de que estaba pensativa, pero lo achacó al cansancio del proyecto. En agosto tuvieron que aplazar las vacaciones. «Lo siento, cariño, pero es un momento crítico», explicó Brandon con culpabilidad. «Casi hemos llegado a un acuerdo con los inversores. Quizá podamos ir a algún sitio en otoño». Empezó a llevar camisas nuevas, más caras, con un corte perfecto. Se apuntó a un club de fitness de primera.
Necesito mantenerme en forma, ya no soy un niño. Se acostumbró a enviar mensajes de texto durante largos periodos de tiempo por las tardes. Charlas de trabajo, ya me entiendes. Melissa lo entendió, o lo intentó. Su propio trabajo le exigía dedicación exclusiva. Estaban a punto de lograr un gran avance en la investigación. Cuando Brandon canceló una vez más su tradicional desayuno de los domingos, ella solo asintió y se marchó al laboratorio. Apenas se dio cuenta de que él había dejado de hablar de sus planes para el día. Cómo habían desaparecido los besos y abrazos espontáneos, cómo su mirada durante las escasas cenas juntos se dirigía cada vez más a su teléfono. Una noche, mientras ordenaba la colada, encontró en el bolsillo de su camisa una tarjeta de visita de una joyería de lujo. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano. Se acercaba su aniversario. Debía de estar preparando una sorpresa, pensó Melissa, como el año pasado cuando le regaló unos pendientes de zafiro. A finales de agosto, salieron de la ciudad un fin de semana, la primera vez en todo el verano. Brandon estaba desacostumbradamente callado, trabajando duro en su portátil. Lo siento, querida, pero el proyecto requiere una atención constante. Audrey ha hecho algunos ajustes importantes. Tenemos que comprobarlo todo. La última noche mantuvo una larga conversación telefónica en la terraza. Melissa oyó retazos de conversación, algo sobre una reunión urgente el lunes por la mañana. Cuando volvió al dormitorio, olía otra vez al mismo perfume del duty free. Entonces estuvo a punto de pedírselo. Casi. Pero no antes de que sonara su teléfono y él saliera a contestarlo. Y por la mañana tenían prisa por llegar al trabajo, y el momento se había esfumado. Septiembre era sorprendentemente cálido. Melissa almorzaba a menudo en el pequeño parque cercano al laboratorio, revisando su correo electrónico de trabajo. Uno de esos días se encontró por casualidad con Jim, del departamento de suministros, que tenía prisa por llegar a una reunión, pero se detuvo para hablar un momento. ¿Cómo le va a Brandon? Totalmente pateando a sí mismo con este nuevo proyecto, dijo, tomando asiento a su lado. Ayer lo vi en Marcelos, discutiendo algo con Audrey hasta última hora de la tarde. Melissa devolvió lentamente el bocadillo inacabado al recipiente. Marcelos era el restaurante favorito de ella y Brandon, un lugar al que solo iban ellos dos en ocasiones especiales. Sí, tienen un proyecto importante. Su voz sonó demasiado plana incluso para su propio bien. Aquella noche era la primera vez que le daba una charla seria a su marido. Brandon parecía molesto. Estaba preparando una presentación importante y no quería que lo distrajeran. Cariño, solo son reuniones de trabajo. Audrey es una profesional de primera. Podrías discutir un proyecto con ella durante horas. Ha ideado un enfoque revolucionario para el sistema de control de calidad. En nuestro restaurante, con una botella de vino. Jesús, Melissa, es solo un restaurante. ¿No puedo ir a ciertos sitios ahora solo porque hemos estado allí juntos? Casi estaba gritando. Nunca le había levantado la voz. Al día siguiente, Brandon trajo a casa un ramo de sus peonías favoritas y entradas para el teatro de la semana siguiente. Siento lo de ayer. Estoy demasiado inmerso en el trabajo. Pero nunca llegaron al teatro. Llamó una hora antes de la obra. Una reunión urgente con inversores se estaba alargando. Melissa fue sola, con la mirada perdida en el escenario, y en el intermedio lloró en el baño por primera vez en mucho tiempo. Cada vez oía más el nombre de Audrey en boca de conocidos comunes. Aparecía en todos los actos corporativos de la empresa, encantando a los socios con su inteligencia y su agudo ingenio. Una mujer estupenda, decían de ella, tan decidida, tan brillante. Un día, Melissa se presentó en el despacho de su marido sin avisar. Quería darle una sorpresa e invitarle a comer. La recepcionista le dijo que estaba reunido. A través de la mampara de cristal de la sala de conferencias, Melissa lo vio. Estaba sentado junto a una espectacular morena,
Hablaban animadamente, inclinados sobre un portátil. La mujer le puso la mano en el hombro, mostrándole algo en la pantalla. Él no se apartó. Melissa salió en silencio del despacho. Aquella tarde consultó por primera vez el teléfono de su marido mientras estaba en la ducha. Unas cuantas docenas de mensajes de Audrey, a primera vista puramente relacionados con el trabajo, pero con alguna extraña insinuación que solo ellos dos podían entender. Por fin habían dejado de desayunar juntos los fines de semana. Brandon solía ir a la oficina los sábados. Tengo que comprobar los cálculos. Solo se puede hacer en un entorno tranquilo. Audrey, por supuesto, también trabajaba los fines de semana. A principios de octubre, anunció un viaje de negocios de una semana a San Francisco. Audrey organizó una reunión con posibles socios. Tiene grandes contactos en el sector. ¿Va a volar ella también? Por supuesto. Es la autora del proyecto. No hay forma de hacerlo sin ella. Melissa preparó su maleta en silencio. Dobló cuidadosamente las camisas que ahora solo compraba de cierta marca. Metió un frasco del mismo perfume del Duty Free. Durante su ausencia, prácticamente vivía en el laboratorio. El trabajo era lo único que la ayudaba a distraerse. Rachel le insinuó cautelosamente que necesitaba descansar, pero Melissa se limitó a hacer oídos sordos. Brandon volvió eufórico por el éxito. Tenía el contrato prácticamente en el bolsillo. No se dio cuenta de que ella tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño ni de que se estremecía al oír su teléfono. Y luego vino la fiesta de empresa para celebrar el éxito del trimestre. Melissa acudió por primera vez al evento de la empresa de su marido. Llevaba un vestido nuevo y se había peinado en la peluquería. Brandon la miró distraído y volvió a mirar el móvil. Audrey apareció más tarde, con un elegante mono negro que realzaba su impecable figura. Estaba literalmente radiante de confianza. Permaneció junto a Brandon toda la velada mientras hablaban del proyecto con los inversores y se reían de algunos chistes compartidos. En un momento dado, Melissa salió al balcón a tomar el aire. Por el rabillo del ojo, vio a su marido y a Audrey desaparecer por el pasillo que conducía a las oficinas. Contó hasta 100, con la esperanza de estar imaginando cosas. Luego se levantó y caminó lentamente hacia la salida. En casa, habló por primera vez de lo que estaba viendo y sintiendo. Brandon estalló. «Estás paranoica. No hay nada entre Audrey y yo, solo trabajo. Sí, es una mujer inteligente, con talento y atractiva. Sí, me gusta hablar con ella. Pero eso no es motivo para montar una escena. Has cambiado, Brandon. Nosotros hemos cambiado. Tú eres el que está obsesionado con tu trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación normal? ¿Cuándo te interesaste por mis asuntos?» Se quedó dormido en el dormitorio de invitados. A la mañana siguiente fingieron que no había pasado nada, pero algo había fracturado irrevocablemente su relación. Melissa compró la prueba de embarazo por accidente. Acababa de ir a la farmacia a comprar unas vitaminas y las vio en el mostrador cerca de la caja. Desde hacía una semana se sentía cansada todo el tiempo, pero lo achacaba al exceso de trabajo. Entonces contó los días y se dio cuenta de que llevaba casi 2 semanas de retraso. Las 2 rayas aparecieron casi al instante. Se quedó mirándolas sentada en el borde de la bañera y no entendía cómo se sentía. Alegría mezclada con ansiedad. Su matrimonio se estaba resquebrajando y ella no sabía cómo decírselo a Brandon. Esa misma tarde, Carol, la mujer de un colega de Brandon, la llamó por teléfono. Hablaba de forma confusa, claramente nerviosa. «Siento interrumpir, pero no puedo quedarme callada. Ayer vi a su marido con una mujer, Audrey. Estaban en el Ritz-Carlton. No solo cenando, subían a la suite». Melissa escuchó, repasando mecánicamente los tubos de ensayo que había sobre la mesa. El interior estaba sorprendentemente vacío. Era como si esta noticia no la sorprendiera, sino que simplemente confirmara lo que sabía desde hacía mucho tiempo. Tomó el tortuoso camino de vuelta a casa,
Aparcó a una manzana de distancia y se quedó sentada en el coche durante largo rato. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos: el perfume nuevo, las reuniones tardías, el fin de semana cancelado. Todo formaba una imagen clara que ella se había esforzado por no ver. Brandon llegó tarde a casa, como de costumbre. Olía a perfume familiar y a perfume ajeno. Se dirigió a la cocina, se sirvió un whisky y solo entonces se dio cuenta de que su mujer estaba sentada en la penumbra del salón. ¿Por qué estás despierto? ¿Te pasa algo? Háblame del Ritz-Carlton. Su voz sonaba desacostumbradamente tranquila. Se quedó paralizado un segundo, pero se recompuso rápidamente. ¿Qué quieres decir? El número 612. Anoche. Audrey y tú. ¿Me estás siguiendo? Entonces no lo niegues. Se hundió pesadamente en la silla de enfrente. Es difícil de explicar. Al contrario, es perfectamente sencillo. ¿Desde cuándo ocurre esto? Brandon guardó silencio, mirando el líquido ámbar en el vaso. Desde el verano, después de aquel primer viaje de negocios a Chicago. ¿La quieres? Refunfuñó. Melissa, no. No, dejémoslo. Tengo derecho a saberlo. ¿La quieres? No la amo. Con ella es diferente. Ella me entiende, comparte mis ambiciones. Podemos hablar durante horas. Has perdido la capacidad de hablar conmigo. Tú eres el que está distante, siempre en el trabajo, siempre con tu investigación. No te atrevas a cambiar la culpa. Tú eres el que ha cambiado. Tú eres quien ha traicionado todo lo que teníamos. Se levantó de un salto y se paseó por la habitación. No quería que pasara esto. ¿Crees que es fácil para mí? He intentado luchar contra este sentimiento. Pero no te esforzaste mucho, ¿verdad? Se hizo un gran silencio. Un coche pasaba por la calle. En el piso de al lado sonaba música. Estoy embarazada, dijo Melissa en voz baja. Brandon se quedó paralizado en medio de la habitación. ¿Qué? Me he enterado hoy. 2 rayas. De 6 semanas, supongo. Jesús. Se desplomó de nuevo en la silla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos? Sonrió amargamente. Ya no hay nosotros. Voy a dar a luz. Y tú eres libre de hacer lo que quieras. Melissa, no tomemos decisiones precipitadas. Tal vez deberíamos intentar... ¿Intentar qué, Brandon? ¿Fingir que nunca pasó? ¿Compartirte con ella? No, no lo voy a tolerar. Puedo pararlo. Por el bien del bebé. No me hagas favores. Me las arreglaré sola. Se levantó y caminó lentamente hacia las escaleras. En el primer escalón se detuvo. Mañana me mudo al dormitorio de invitados y puedes recoger tus cosas cuando te venga bien. Melissa, una cosa más. No haré una escena en el trabajo. No le escribiré a Audrey cartas enojadas ni esparciré rumores. Que sepas que lo sé todo, y me voy. Aquella noche se quedó despierta, mirando al techo con la mano en el estómago. Una nueva vida crecía en su interior, y la idea le resultaba extrañamente estimulante. Pasara lo que pasara, tendría alguien por quien vivir. Por la mañana fue a trabajar como de costumbre. Se hizo un análisis de HCG y concertó una cita con su ginecólogo. Toma notas metódicamente en el registro del laboratorio, responde a los correos electrónicos, comenta los resultados con sus compañeros. Esa noche, en casa, encontró una nota de Brandon. Se había marchado un par de días para Basú. En la mesa de la cocina había un jarrón con sus peonías favoritas. Melissa tiró las flores a la basura sin ni siquiera ponerlas en agua. Lo sabía. Su matrimonio había terminado. Y ninguna flor lo cambiaría. Después de 2 días fuera, Brandon volvió a casa a recoger sus cosas. Melissa estaba en el laboratorio mientras él recogía sus camisas y trajes. Por la noche, encontró su armario medio vacío. Había una breve nota en su mesilla de noche. Me quedaré en el hotel por ahora. Tenemos que hablar. La conversación tuvo lugar 3 días después en un lugar neutral,
un pequeño café al otro lado de la ciudad. Brandon tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos. Habló mucho de su confusión, de cómo no quería hacer daño a nadie, de sus sentimientos por Audrey que se habían convertido en una bola de nieve. «No puedo dejarlo todo», dijo, mirando su taza de café frío. «Tú y yo llevamos tantos años juntos y ahora el bebé...» «¿Qué dice Audrey?», preguntó Melissa en voz baja. Él arrugó la nariz. Ella insiste en la certeza. Dice que no esperará eternamente. Melissa programó su primera visita al ginecólogo para la semana siguiente. Brandon se ofreció a acompañarla, pero ella declinó. En la pequeña consulta, mirando fijamente la parpadeante pantalla de la ecografía, oyó por primera vez los latidos del corazón de su bebé. Se le hizo un nudo en la garganta. Aquella criatura diminuta ya formaba parte de su vida. Mientras tanto, empezaban a producirse cambios en la empresa de Brandon. Audrey, segura de su posición, se volvió menos cauta. Coqueteaba abiertamente con él en las reuniones, se quedaba hasta tarde en su despacho. Los rumores se extendieron por la oficina. «Sabes, antes trabajaba en Boston Scientific», dijo Carol una vez que se reencontraron. «Dicen que se fue de allí en extrañas circunstancias». Melissa escuchaba en silencio. No sentía odio por Audrey, solo una irritación ahogada y algo parecido a la lástima. Brandon se tambaleaba. Llamaba casi todos los días preguntando cómo se encontraba, ofreciéndose a ayudarla. A veces venía a casa, aparentemente para recoger el resto de sus cosas, pero se quedaba sentado en la cocina durante largos ratos, hablando de trabajo y de planes de futuro. Era como si intentara convencerse de que todo podía seguir igual. En una de esas tardes, Melissa se aventuró en la conversación. «Quiero intentar mantener la familia unida, por el bien del bebé». Él se quedó helado con la taza a medio camino de la boca. «¿Hablas en serio?» «Más que en serio, pero tengo condiciones». Las condiciones eran simples. Una ruptura total con Audrey, incluido el contacto laboral. Terapia familiar. Transparencia absoluta en la comunicación. Sin secretos ni insinuaciones. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo. La reacción de Audrey ante la noticia era previsible. Montó una escena en el despacho de Brandon, gritando sobre la traición y las esperanzas truncadas. Entonces empezaron las llamadas y los mensajes, algunos amenazantes, otros suplicando una reunión. En diciembre, cuando el vientre de Melissa ya no podía ocultarse con ropa holgada, empezaron a ver a un terapeuta familiar. Lentamente, muy lentamente, empezaron a aprender a confiar de nuevo el uno en el otro. Brandon intentaba cambiar de verdad. La acompañaba a las consultas médicas, leía libros sobre paternidad y planificaba la habitación del bebé. Audrey había escrito una carta de dimisión. No podía trabajar en la misma empresa con un hombre que no la había elegido. Pero a veces, al captar la mirada ausente de su marido, Melissa se preguntaba si sería suficiente. ¿Podría pegar una taza rota para que no quedaran grietas? ¿Y tendría fuerzas para vivir con un hombre que ya había traicionado su confianza una vez? En momentos así, se acariciaba el vientre y trataba de convencerse de que estaba tomando la decisión correcta, que por el futuro de su hijo merecía la pena dar otra oportunidad a su matrimonio. Pero en algún lugar de su interior había ansiedad, como la calma que precede a la tormenta, como si lo más difícil estuviera aún por llegar. Una mañana de principios de febrero, Audrey estaba sentada en su coche frente a la oficina de MedTech Innovations. Hacía 3 semanas que había dejado el trabajo, pero seguía viniendo casi todos los días. Desde la ventanilla de su Lexus plateado, veía a los empleados llegar corriendo al trabajo, saludarse y desaparecer tras las puertas de cristal. Se enteró del embarazo de Melissa por casualidad. En las redes sociales encontró fotos de un evento corporativo. Melissa con un vestido holgado, felicitaciones en los comentarios. Entonces Audrey estrelló su teléfono contra la pared.
cortándose la mano con fragmentos de pantalla. Tras ser despedida, su vida se convirtió en una serie interminable de noches en vela y pensamientos obsesivos. Dejó de cuidarse, los trajes de diseño fueron sustituidos por ropa holgada, los peinados impecables por moños descuidados. Ya no intentaba disimular las ojeras con maquillaje. Todas las mañanas, Audrey salía de su piso en el barrio de lujo y comenzaba su tácita patrulla. Conocía el horario de Melissa. Llegaba al laboratorio a las 8 y a menudo se quedaba hasta tarde. A veces se pasaba por la clínica para mujeres de Oak Street. Audrey llevaba un cuaderno donde anotaba todas sus observaciones. Las horas de entrada y salida. Quién entraba en el laboratorio. Cuándo llegaba Brandon. Qué días Melissa tenía cita con el médico. Un día la siguió al supermercado. Hizo rodar el carrito lentamente en la distancia, viendo a Melissa elegir la compra, hablando por teléfono, acariciando distraídamente su creciente barriga. Aquel día fue la primera vez que Audrey sintió esa sensación que lo invadía todo, una mezcla de rabia, envidia y desesperación. Empezó a aparecer allá donde iba Melissa, en la cafetería de enfrente del laboratorio, en el parque por el que paseaba a la hora de comer, fuera de la clínica durante las citas con el médico, siempre a distancia, siempre en la sombra. En su piso, Audrey creó un auténtico archivador. Fotos impresas, recortes del periódico de la empresa, grabaciones de conversaciones escuchadas. En la pared había un mapa con sus rutas marcadas. Dejó de responder a las llamadas de amigos y familiares. Perdió el interés por el trabajo. Varias ofertas de grandes empresas quedaron sin respuesta. Toda su existencia giraba en torno a la mujer que había destrozado sus sueños. Por las noches escribía largas cartas a Brandon sobre su amor, la traición y lo felices que podrían haber sido juntos. Por la mañana las borraba sin enviarlas. A veces marcaba su número, pero colgaba al primer tono. Cada día observaba cómo crecía la barriga de Melissa, cómo cambiaba su forma de andar, cómo Brandon la sostenía cuidadosamente bajo el brazo. Estas imágenes perseguían a Audrey incluso en sueños. Empezó a beber. Primero un vaso de vino antes de acostarse, luego una botella, después bebidas más fuertes. El alcohol mitigaba el dolor, pero oscurecía aún más sus pensamientos. A principios de marzo, Audrey escuchó una conversación en la cafetería. Melissa estaba hablando con una amiga sobre la preparación de la habitación del bebé. Hablaban de la cuna, los juguetes, el color de las paredes, del futuro feliz que iba a ser suyo, de Audrey. Aquella tarde condujo por primera vez hasta la casa de los Winthrop. Aparcó a la sombra de los árboles y miró las ventanas iluminadas. Vio siluetas. Aquí Melissa caminando por el salón, aquí Brandon abrazándola. Un idilio familiar que le habían robado. Cada día los pensamientos intrusivos eran más fuertes. Audrey sentía que la realidad se le escapaba. En su mente inflamada, Melissa se había convertido en la villana que le había robado la felicidad. El embarazo parecía un insulto personal, una venganza dirigida específicamente contra ella. Una mañana, sentada en el coche a la salida del laboratorio, Audrey vio su reflejo en el espejo retrovisor. La cara caída, la mirada enloquecida, el pelo enmarañado. No se reconocía, pero eso ya no importaba. Un plan maduraba lentamente en su mente. Un plan vago, aún no completamente formado, pero cada día más claro. Un plan que iba a arreglarlo todo, para devolverle lo que era suyo por derecho. Siguió observando, esperando, y cada día el odio en su interior crecía como una flor venenosa. La mañana del 15 de mayo comenzó como de costumbre. Melissa se despertó con el sonido del despertador a las 7 de la mañana. Lloviznaba al otro lado de la ventana y la cocina olía a café recién hecho. Brandon siempre se levantaba temprano y preparaba el desayuno para los dos. Ya le dolía el estómago, pero Melissa intentó mantener su rutina. Se duchó tranquilamente, se vistió con un holgado vestido premamá y bajó a desayunar.
Una tostada de aguacate y un té de hierbas la esperaban en la mesa. Últimamente no podía tomar café por culpa de la acidez. ¿Por qué no trabajas hoy desde casa? Brandon la observó ansioso mientras se acomodaba en la mesa. Pareces cansada. No, tengo que terminar el informe de la última serie de pruebas. Hay una presentación de los resultados dentro de una semana. La llevó al laboratorio, como hacía ahora todas las mañanas. A la entrada, la besó y le recordó que la recogería a las 6. Tenían otra cita con el ginecólogo. El día transcurrió lentamente. Melissa trabajó en sus informes, distraída de vez en cuando por los activos movimientos del bebé, que había estado especialmente inquieto los últimos días. A la hora de comer había terminado la mayor parte de su trabajo y decidió dar un paseo hasta su cafetería favorita, al otro lado de la calle. En el vestíbulo del centro de negocios, Audrey la llamó. Melissa no reconoció de inmediato a la antigua amante de su marido. Parecía agotada, con los ojos brillándole febrilmente. ¿Puedo hablar con usted? 5 minutos, no más. La voz de Audrey sonaba ronca. Melissa dudó. No se habían visto ni una sola vez desde que Audrey la despidió, y prefería que siguiera siendo así. Pero algo en el aspecto de la mujer, el pelo revuelto, la ropa arrugada, el aspecto de perseguida, evocaba una extraña mezcla de lástima y ansiedad. Está bien, pero no por mucho tiempo. Estoy en mi hora de almuerzo. Salieron. La lluvia había arreciado y Audrey sugirió que hablaran en su coche, aparcado en el callejón detrás del edificio. Melissa aceptó. Hacía un frío que pelaba y no había traído paraguas. La cabaña olía a alcohol y a humo de cigarrillo rancio. Había papeles arrugados y botellas vacías en el asiento trasero. Melissa se estremeció. Cada vez le gustaba menos lo que estaba pasando. Quería disculparme, empezó Audrey, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. Por todo lo que ha pasado. Ha sido un error. Bien, acepto tus disculpas. Melissa buscó el pomo de la puerta, pero Audrey la agarró del brazo. No, no lo entiendes. Lo has estropeado todo. Éramos felices con Brandon hasta que te quedaste embarazada. Su voz se quebró en un grito. En sus ojos apareció la misma expresión que había asustado a Melissa la última vez que se habían visto. Intentó soltar la mano, pero Audrey la sujetó con fuerza. «Suéltame, ahora mismo. Me has arruinado la vida», susurró Audrey. «Y ahora yo voy a arruinar la tuya». Los acontecimientos de los minutos siguientes se fundieron en un caleidoscopio de pesadilla para Melissa. Vio venir el puño e instintivamente trató de protegerse el estómago, pero no a tiempo. El golpe le dio en las costillas y le dejó sin aire en los pulmones. El dolor fue tan intenso que sus ojos se volvieron negros. Se oyeron gritos a lo lejos, como si alguien se hubiera dado cuenta de lo que pasaba en el coche. Lo último que vio antes de desmayarse fue la cara de Audrey, contorsionada por la rabia. Más tarde le contaron que un guardia de seguridad del centro de negocios, que estaba fumando en el callejón, oyó los gritos y corrió hacia el coche. Sacó a Audrey de la cabina y la retuvo hasta que llegó la policía. Alguien llamó a una ambulancia. Brandon acudió 15 minutos después de que llamara la recepcionista. Pero Melissa se enteraría de todo eso más tarde. Ahora yacía sobre el pavimento mojado, jadeando de dolor y temiendo por su bebé mientras los paramédicos se ocupaban de ella. En algún lugar cercano, Audrey gritaba algo incoherente sobre traición y venganza. Las frías gotas de lluvia caían sobre su rostro, mezclándose con sus lágrimas. Para Melissa, las primeras 24 horas en el hospital habían sido una serie interminable de exploraciones, sueros y conversaciones con los médicos. La recibió el silencio estéril y el olor a medicamentos. Una enfermera entraba cada 2 horas para comprobar el cardiotocógrafo, un aparato que controlaba los latidos del corazón del feto. Brandon apenas salía de su habitación.
Dormía en una incómoda silla de hospital, contestando correos electrónicos de trabajo desde su portátil, anotando metódicamente todas las recomendaciones de los médicos. Una expresión de culpabilidad se dibujó en su rostro, como si intentara redimirse con este deber hospitalario. Lo principal ahora es el reposo absoluto, repitió el médico que le atendía, el doctor Harris. El violento golpe provocó un desprendimiento parcial de la placenta. Estamos haciendo todo lo posible para preservar el embarazo. Melissa permaneció inmóvil, escuchando los pitidos del monitor. Cada latido del corazoncito le parecía una victoria. Apenas hablaba con su marido. El dolor físico se mezclaba con el mental, y cualquier conversación amenazaba con desatar emociones que ahora eran demasiado peligrosas. Al segundo día llegó el investigador. Mostró las imágenes de vigilancia. Audrey llevaba horas esperando en el coche, siguiendo claramente a Melissa. La señorita McKinley ha sido detenida, informó el investigador. Dada la gravedad del delito, el tribunal ha denegado la libertad bajo fianza. Brandon permaneció de pie junto a la ventana durante esta conversación, pasando mecánicamente el dedo por el cristal. Melissa captó su reflejo. La confusión de un hombre cuyos actos habían tenido consecuencias irreparables. Las vías iban cambiando de una a otra. Medicamentos para favorecer el embarazo, analgésicos, fármacos para mejorar la circulación sanguínea en la placenta. El estar constantemente tumbada hacía que me doliera la espalda. Brandon la cuidaba con diligencia, ajustaba las almohadas, la ayudaba a lavarse, le daba de comer con cuchara, pero sus cuidados parecían mecánicos, como si estuviera cumpliendo una función prescrita. Los colegas enviaron una enorme cesta de fruta y libros. Rachel trajo un portátil lleno de películas. Los padres de Melissa intentaron hacer turnos con Brandon, pero ella insistió en que no se quedaran a pasar la noche. Al final de la semana, las constantes vitales se habían estabilizado. El doctor Harris hablaba con cautela de mejoría, pero advertía de que el peligro aún no había pasado. Faltaban 3 semanas para la fecha prevista del parto. Por el abogado conocieron los detalles de la vista preliminar de Audrey. La acusación contaba con una impresionante base de pruebas, imágenes de las cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, un cuaderno de notas de vigilancia encontrado en el coche. Por las noches, cuando Brandon creía que dormía, Melissa le vigilaba. Se quedaba mirando el teléfono durante largos periodos de tiempo. A veces empezaba a escribir un mensaje, pero se detenía. Ella adivinaba a quién iban dirigidos esos mensajes inacabados. El tiempo se alargaba interminablemente en el hospital. Los minutos se convertían en horas, las horas en días. Melissa había aprendido a distinguir el tiempo por los sonidos del hospital. El turno de mañana de las enfermeras, las rondas de los médicos, las horas de visita. Una noche, mirando a su marido dormido en la silla, de repente se dio cuenta claramente de que su matrimonio no podía salvarse. Su preocupación actual estaba dictada por la culpa y las circunstancias, pero no por el amor, y ella ya no podía ni quería conformarse con eso. Lo único que le importaba ahora era mantener vivo el embarazo, gestar y dar a luz a un bebé sano. Todas las demás decisiones podían esperar. Al fin y al cabo, ella siempre sabía priorizar. Por el momento, solo podía esperar, tener esperanzas y escuchar el constante pitido del monitor cardíaco, el único sonido verdaderamente importante en las paredes de aquel hospital. Emma nació una soleada mañana de junio. El parto fue inesperado, 2 semanas prematuro. Melissa se despertó con un dolor punzante e inmediatamente supo que había empezado. 1 hora más tarde, los médicos y las enfermeras ya bullían en la sala de partos. El parto había sido difícil. 6 horas de contracciones, sueros, un monitor de latidos fetales y tensas conversaciones médicas. Brandon esperó en el pasillo. No se le permitía entrar en la sala de partos por posibles complicaciones. Se paseó por el pasillo, mirando el móvil de vez en cuando.
Cuando sonó el primer llanto del recién nacido, el doctor Harris respiró aliviado. Todas las constantes vitales eran normales. Una niña sana de 3 kilos y 200 gramos. Melissa lloró, abrazando el cálido bulto contra su pecho. En ese momento, todo lo demás dejó de existir. Los primeros días en la sala postnatal pasaron como un borrón. La alimentación por horas, las primeras noches sin dormir, las constantes revisiones con el pediatra. Brandon venía todos los días, traía flores y fruta, se quedaba mirando a su hija durante largos ratos. Pero algo cambió sutilmente en su comportamiento, como si ya se hubiera alejado mentalmente de las dos. Una semana después les dieron el alta. Melissa se sorprendió al ver que la guardería estaba lista. Brandon había terminado las reparaciones, montado los muebles y colgado las cortinas. Pero él trabajaba hasta tarde cada vez con más frecuencia, y los fines de semana estaba fuera por negocios. Cuando Emma cumplió un mes, Melissa concertó una cita con un abogado. Escogió un momento entre tomas, dejó a su hija con su madre y se dirigió a un pequeño despacho en un centro de negocios. La abogada, una mujer joven de mirada atenta, escuchó pacientemente su historia. En general, el proceso debería ir bastante bien, dijo, tomando notas en su cuaderno. El adulterio del marido está documentado en el expediente penal. Además de la implicación indirecta en poner en peligro la vida de un niño, conocía el estado inestable de la señora McKinley, pero no tomó precauciones. Melissa presentó los papeles del divorcio una semana después. Brandon los aceptó en silencio, limitándose a preguntar, ¿estás segura? Más que segura, respondió ella, meciendo el cochecito con Emma dormida. Los dos sabemos que es la decisión correcta. Ese mismo día, llegó la notificación de inicio del juicio de Audrey. La primera vista estaba prevista para la semana siguiente. Melissa iba a testificar como víctima. El juzgado la recibió con el frío del aire acondicionado y el eco de los pasos sobre el suelo de mármol. Emma se quedó con su abuela. A los 2 meses, ya levantaba la cabeza con seguridad y exigía sus derechos con fuertes gritos. Audrey tenía un aspecto demacrado y desvaído con su bata gris de presidiaria. Estaba sentada entre los 2 guardias con la cabeza gacha. Cuando Melissa comenzó su testimonio, Audrey levantó la vista por primera vez. Sus ojos una extraña mezcla de odio y desesperación. Aquella noche Brandon recogió sus cosas y se mudó a un piso de alquiler. Insistió en ver a su hija con regularidad y prometió ayudarla económicamente. Melissa aceptó. Por mucho que le tratara como marido, tenía derecho a ser padre. Poco a poco, la vida tomó un nuevo rumbo. Melissa estaba aprendiendo a ser madre soltera, a compaginar el cuidado de su hija con su trabajo a distancia. Emma crecía sana y curiosa, deleitando a su madre con cada nueva sonrisa. Las vistas continuaron. El fiscal presentó pruebas irrefutables de que el ataque fue premeditado. Imágenes de vigilancia, declaraciones de testigos, el diario de Audrey con rastros de comportamiento obsesivo-compulsivo, todo hablaba de la meticulosa planificación del crimen. La vida sin Brandon no era tan aterradora como ella había imaginado. Claro que había momentos de debilidad, sobre todo por la noche, cuando Emma por fin se dormía y el silencio de la casa vacía le oprimía los oídos. Pero cada mañana traía nuevas preocupaciones, nuevas alegrías y nuevas fuerzas. Un día, mientras acunaba a su hija, Melissa vio su reflejo en el espejo. Parecía cansada, pero había una nueva luz en sus ojos, la luz de una persona que conoce perfectamente su camino. Emma dormía dulcemente en sus brazos, y eso era lo único que importaba. Había muchas pruebas por delante: el proceso de divorcio, el juicio de Audrey, la vuelta al trabajo. Pero ahora mismo, en ese momento, Melissa sentía una extraña paz. Empezaba un nuevo capítulo de su vida y estaba más preparada que nunca. El juicio de Audrey se había prolongado durante un mes.
Cada sesión se convertía en un maratón agotador de testimonios, peritajes y batallas legales. Melissa acudía al juzgado cada 2 días, dejando a Emma con su madre. Durante este tiempo, la niña había crecido considerablemente. Había aprendido a darse la vuelta y ahora miraba el mundo que la rodeaba con curiosidad. El fiscal estaba construyendo metódicamente un caso de acusación. Las imágenes de vigilancia mostraban a Audrey siguiendo a Melissa durante semanas. Los expertos confirmaron que su diario mostraba signos de obsesión, pero no un trastorno mental que pudiera eximirla de responsabilidad por lo que había hecho. En una de las vistas, testificó el guardia de seguridad del centro de negocios, que fue el primero en acudir al rescate. Su relato fue seco y preciso. Los gritos desde el coche, el golpe, que consiguió ver a través del cristal, el estado de embriaguez de Audrey cuando fue detenida. La propia Audrey se mantuvo distante. Casi no reaccionaba ante lo que sucedía, respondía mecánicamente a las preguntas, a menudo se limitaba a guardar silencio. Solo cuando se trataba de Brandon, sus ojos se iluminaban con un brillo febril. Brandon rara vez comparecía ante el tribunal, solo cuando era llamado a declarar. Parecía envejecido y demacrado. Después de las sesiones, intentó hablar con Melissa, pero ella se alejó sin volverse. Por las tardes, después de otro día de juicio, llamaba preguntando por Emma, ofreciendo ayuda, intentando explicarse. He sido un idiota, Melissa. Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo, por el bien de mi hija. Ella respondió brevemente y con naturalidad, solo sobre su hija, solo sobre asuntos prácticos. El pasado estaba en el pasado y no tenía intención de volver a él. La defensa de Audrey se basó en un intento de demostrar demencia temporal. Su abogado defensor alegó el estrés de una relación rota, la inestabilidad emocional, la falta de intención criminal en el pasado. Pero las entradas de su diario decían otra cosa, página tras página, una cronología de acosos, planes de venganza, fantasías obsesivas sobre cómo arruinaría la vida de Melissa. Su caligrafía era cada vez más irregular, sus pensamientos cada vez más caóticos, pero la idea misma de la venganza era clara y constante. En la última reunión, Audrey pidió de repente la palabra. Se levantó, apretando las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No me arrepiento de lo que hice. Su voz sonaba ronca por el largo silencio. Me robó la felicidad. No se lo merecía. No se merecía el bebé. No se merecía a Brandon. En la sala se hizo un gran silencio. La juez, una mujer mayor de rostro cansado, miraba atentamente a la acusada. Melissa no sintió ira, sino un cansancio infinito y algo parecido a la compasión. El veredicto se anunció 2 días después. 8 años de prisión con tratamiento obligatorio por un psiquiatra. Audrey lo escuchó con la misma expresión ausente en el rostro. Solo cuando la sacaban de la habitación se volvió hacia Melissa. De todas formas, no serás feliz. Nunca. Después de que se anunciara el veredicto, Brandon estaba esperando a Melissa fuera del juzgado. Traía un ramo de sus peonías favoritas como en los viejos tiempos. Vamos a cenar juntos, ¿de acuerdo? Tenemos mucho de qué hablar. No tenemos nada de qué hablar, Brandon. Se ajustó el bolso al hombro. Ya está todo decidido. Los papeles del divorcio están firmados. El horario para ver a mi hija está fijado. El resto no importa. Él intentó objetar, pero ella ya estaba caminando hacia su coche. Emma esperaba en casa, su sonrisa, su cálido abrazo, su futuro que proteger, y que el pasado siguiera siendo el pasado. Se había hecho justicia, eso era lo que decían todos a su alrededor. Pero para Melissa, la palabra ya había perdido su significado. No había justicia que pudiera devolverle su antigua vida. Lo único que le quedaba era seguir adelante, día a día, construyendo una nueva realidad para ella y para su hija. Aquella tarde permaneció largo rato junto a la ventana de la habitación infantil, observando cómo Emma se dormía.
Llovía al otro lado de la ventana, borrando los últimos vestigios de este difícil capítulo de sus vidas. Le esperaba un futuro desconocido y estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto. La colonia de mujeres recibió a Audrey con altos muros e interminables normas. Levantarse a las 6 de la mañana, trabajar en la sala de costura, paseos estrictamente reglamentados por el patio, la bata gris, la litera dura, el pequeño espejo del lavabo común, todo parecía un mal sueño del que nunca podría despertar. Los primeros meses fue muy reservada. Las demás reclusas la rechazaban. El rumor de que había intentado matar a una mujer embarazada se extendió rápidamente. En las sesiones obligatorias con el psicólogo de la prisión, se mantenía en silencio, con la mirada fija en un punto. Por la noche, escribía largas cartas a Brandon que nunca enviaba. En octubre empezaron los dolores de cabeza. Al principio leves, más parecidos a una migraña, luego cada vez más intensos. El médico de la prisión le recetó analgésicos, pero no sirvieron de mucho. En noviembre se sumaron los mareos y los problemas de coordinación. Tropezaba a menudo en el mismo sitio, se le caían las cosas de las manos. Tras su tercer desmayo en la sala de costura, la enviaron al hospital de la prisión para que la examinaran. El joven neurólogo estudió los resultados de la resonancia magnética durante largo rato, frunciendo las cejas. Audrey miró por la ventana las ramas desnudas de los árboles y pensó en lo extraña que es la vida. Hace un año era una especialista de éxito con un futuro brillante. El diagnóstico sonó como un veredicto: un tumor cerebral, una forma agresiva. Era necesario un tratamiento urgente en una clínica especializada. Comenzó una larga coordinación con la administración, la ejecución de los documentos para el traslado a un hospital civil. Mientras esperaba el traslado, por primera vez en mucho tiempo empezó a pensar en sus actos. Durante las noches de insomnio en el hospital penitenciario, las imágenes del pasado se alzaron ante sus ojos con despiadada claridad. La obsesión por Brandon, el odio irracional hacia su mujer, los días y noches de vigilancia y, finalmente, aquel terrible día en el coche. La cara de Melissa en el momento del impacto rondaba sus pesadillas. Recordaba cada detalle, sus ojos abiertos de horror, el movimiento instintivo para protegerse el estómago, el grito de impotencia. ¿Qué la había movido en aquel momento? ¿Los celos? ¿La envidia? ¿La locura? La quimioterapia comenzó en diciembre. Tratamientos severos, náuseas, debilidad. El pelo empezó a caérsele a mechones. Se lo miraba en el lavabo y no podía creer lo que le estaba ocurriendo. Las enfermeras fueron inesperadamente amables. Le traían mantas cuando temblaba de frío, la ayudaban a ducharse. Un día pidió papel y bolígrafo. A Melissa le resultaba difícil escribir. Tenía que empezar de nuevo varias veces para encontrar las palabras. ¿Cómo disculparse por lo imperdonable? ¿Cómo explicar lo que no acababa de entender? No busco excusas, escribió con mano temblorosa. No hay palabras que puedan deshacer lo que he hecho. Solo quiero que sepas que soy consciente de la enormidad de mis actos. Cada día vivo de nuevo ese momento y cada día me odio más por ello. No esperó respuesta. ¿Y tenía derecho a esperar el perdón? A veces por la noche, cuando el dolor no la dejaba dormir, imaginaba cómo había sido la vida de Melissa y su hijo. En esos momentos, la amargura del remordimiento se hacía casi insoportable. El tratamiento era difícil. El pronóstico de los médicos era reservado. El tumor era resistente a la terapia estándar. Era necesario un costoso tratamiento experimental, pero ¿quién gastaría tanto dinero en un preso? En la biblioteca de la cárcel encontró libros de meditación y filosofía oriental. Por primera vez en su vida empezó a pensar en el karma, en cómo nuestras acciones determinan nuestro destino. ¿Podría ser su enfermedad una venganza o una oportunidad de redención? El psicólogo observó cambios positivos en su estado. Desapareció su agresividad anterior y aparecieron atisbos de remordimiento.
Empezó a hablar de sus sentimientos, a analizar las razones de sus actos. Por primera vez, reconoció que su obsesión por Brandon se parecía más a una manía que a un amor verdadero. En primavera había adelgazado mucho y su piel había adquirido un tono terroso. En el pequeño espejo del lavabo le devolvía la mirada a un rostro desconocido, ojeroso, con los ojos hundidos. Pero en esos ojos, por primera vez en mucho tiempo, había algo nuevo: comprensión, aceptación, humildad. Siguió escribiendo cartas a Melissa, a Brandon, a su antiguo yo. Contenían todas las cosas que no podía decir en voz alta: remordimientos, arrepentimiento, súplicas de perdón. La mayoría de las cartas seguían sin enviarse, pero el mero hecho de escribir le producía un extraño alivio. El sol primaveral brillaba a través de los barrotes de la ventana del hospital, dibujando cuadrados claros en el suelo. Audrey los contempló durante horas, pensando en aquellos cuyas vidas había intentado destruir. Y por primera vez en mucho tiempo, no había odio en su corazón, solo una fatiga infinita y el dolor ensordecedor del remordimiento. Emma cumplió 1 año. Melissa había organizado una pequeña celebración en el círculo familiar. Los padres, algunos amigos íntimos, compañeros del laboratorio. La niña ya caminaba con seguridad. Se agarraba a los muebles y pronunciaba sus primeras palabras. «Mamá», fue la primera, y ese sonido hacía que a Melissa se le encogiera el corazón cada vez. Brandon llegó por separado, trayendo un enorme osito de peluche y un juego de juguetes educativos. Intentó ser un buen padre. Visitaba a su hija con regularidad, pagaba fielmente la pensión alimenticia y se interesaba por su desarrollo. El divorcio fue relativamente fácil, aprendieron a comunicarse sin problemas y al grano. Melissa volvió a trabajar en el laboratorio, primero a tiempo parcial y luego aumentando gradualmente su carga de trabajo. Sus investigaciones sobre nuevos antibióticos daban resultados prometedores. Sus jefes se mostraron complacientes y le permitieron trabajar ocasionalmente desde casa y flexibilizar su horario. La pequeña Emma iba a una guardería cercana. Por las tardes paseaban por el parque. A su hija le entusiasmaba explorar el mundo que la rodeaba, y Melissa disfrutaba de esos momentos de serena felicidad. La vida se iba asentando poco a poco, tomando un nuevo rumbo. La primera carta de Audrey llegó a principios de primavera. Un simple sobre blanco con un sello de la cárcel. Melissa lo tuvo en sus manos durante largo rato, dudando si abrirlo o no. Dentro había una hoja de papel pulcramente escrita: disculpas, remordimientos, una súplica de perdón. No contestó. 1 semana después llegó una segunda carta, y luego una tercera. Audrey escribía sobre su enfermedad, sobre replantearse su vida, sobre su angustioso remordimiento. Las cartas eran sinceras, sin histeria ni autojustificación. Melissa las apiló en un cajón del escritorio, sin saber qué responder. Una noche, después de acostar a Emma, sacó todas las cartas y las releyó. Ya no había obsesión en las palabras de la antigua amante de su marido, solo cansancio y comprensión de su culpabilidad. Algo tembló en el alma de Melissa. Las cosas iban mejor en el trabajo. Su artículo había sido publicado en una prestigiosa revista científica y le habían pedido que dirigiera un nuevo proyecto de investigación. Se las arreglaba, con la ayuda de sus padres, una niñera y una cuidadosa gestión del tiempo. El cansancio se había convertido en algo habitual, pero era un buen cansancio. Rachel se dio cuenta de que Melissa había cambiado. Más fuerte, más segura de sí misma. Había desaparecido su antigua suavidad, su flexibilidad. Había aprendido a decir «Beery», a imponer sus límites, a tomar decisiones sin tener en cuenta a los demás. Las cartas de Audrey seguían llegando, una vez al mes, como un calendario. No pedían que nos viéramos ni que perdonáramos, solo que contara sus pensamientos y sentimientos. Era como si escribiera un diario que Melissa recibía por casualidad. En una de las cartas, Audrey contaba su diagnóstico. Sin dramatismo ni autocompasión,
solo un hecho. Melissa sintió por primera vez algo parecido a la compasión. Conocía las estadísticas de este tipo de tumores. El pronóstico era sombrío. Emma había crecido sana y alegre. No había nada en su comportamiento que indicara que había sufrido un trauma en el útero. A veces, mirando a su hija dormida, Melissa pensaba en aquel día en el coche. El miedo hacía tiempo que había desaparecido, dejando tras de sí solo una tranquila gratitud al destino. Un día, en el parque, se encontró con una pareja con un cochecito. La mujer parecía feliz. El marido la sostenía cuidadosamente bajo el brazo. Antes, una imagen así le habría causado amargura, pero ahora Melissa solo sentía una serena aceptación. Cada uno tiene su propio camino, sus propias lecciones, su propia felicidad. Por las tardes, después de arropar a su hija, solía sentarse en el balcón a contemplar la puesta de sol. En esos momentos se apoderaba de ella una extraña sensación, una mezcla de tristeza, paz y esperanza. La vida no se había vuelto más fácil, pero sí más honesta, más clara, más segura. La última carta de Audrey fue breve. Unas pocas líneas sobre cómo el tratamiento no estaba funcionando y ella estaba dispuesta a aceptarlo como parte de su karma. Terminaba con una frase inesperada. Me alegro de no haberte arruinado la vida. Resultaste ser más fuerte de lo que pensaba. Melissa se quedó mirando esas palabras durante largo rato. Luego sacó una hoja en blanco y por primera vez en mucho tiempo empezó a escribir una respuesta. El hospital de la prisión estaba en un edificio aparte, un edificio de ladrillo rojo brillante rodeado por una valla alta. Melissa aparcó en el aparcamiento para visitantes, que estaba casi vacío. Era una mañana fría y tembló al salir del coche. Tardaron casi una hora en tramitar la placa, comprobación de documentos, inspección, sesión informativa sobre las normas de comportamiento. La guardia, una mujer rellenita y de rostro cansado, leía monótonamente una lista de artículos prohibidos. Melissa asintió distraídamente, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Audrey no había pedido verla en la carta, solo que la habían trasladado a la planta de hospitalización. Melissa se había ofrecido a IR ella misma. Algo en las últimas cartas de la presa, su serena aceptación de su destino, su falta de histeria y autojustificación, había impulsado la decisión. La sala era pequeña pero luminosa. Audrey estaba medio tumbada en la cama, apoyada en las almohadas. No quedaba casi nada de la espectacular mujer de antes. Rostro demacrado, piel pálida, un corto erizo gris de pelo tras la quimioterapia. Solo sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, atentos. No creía que fueras a venir. La voz de Audrey sonó ronca. Melissa se sentó en la única silla que había junto a la cama. El silencio se prolongó. Las palomas revoloteaban junto a la ventana, los ruidos del hospital, pasos, voces, el ruido de una camilla, se oían en algún lugar a lo lejos. ¿Cómo está Emma?, preguntó Audrey de repente. Bien. Acaba de cumplir 1 año y medio hace poco. Ya corretea y dice algunas palabras. Pienso en ella a menudo, en aquel día, intentando averiguar qué me pasó. Melissa miró detenidamente a su antigua rival. No había falsedad en sus palabras, solo cansancio y una profunda y sufrida sinceridad. ¿Sabes qué es lo peor? Audrey sonrió débilmente. Ni el dolor, ni la soledad, ni siquiera la proximidad de la muerte, sino darme cuenta de que podría haber arruinado a un niño inocente por culpa de mis celos enfermizos. Tosió. Melissa la ayudó a beber agua. Las manos de Audrey temblaban, el vaso tintineaba contra el cabecero metálico de la cama. No busco el perdón, Melissa. Solo quería que supieras que me doy cuenta de todo el horror de lo que he hecho, cada día, cada minuto. Se hizo el silencio en la habitación. Melissa se miró las manos, intentando encontrar las palabras. Tantas veces había imaginado este encuentro, había repetido la posible conversación en su cabeza.
pero la realidad era muy distinta. «Te he odiado durante mucho tiempo», dijo finalmente. No por la aventura con Brandon, fue su elección y su responsabilidad, sino por ese golpe, por el miedo a perder al bebé, por las pesadillas que aún tengo a veces. Audrey se tapó los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Pero ¿sabes qué? Ese odio casi me envenena la vida. No quiero malgastar más energía en ella». «Eres mucho más fuerte que yo», dijo Audrey en voz baja. «Arruiné mi vida intentando arruinar la tuya, y tú simplemente seguiste adelante». Hablaron durante otra hora, sin angustia ni melodrama, solo dos mujeres a las que el destino había unido de la forma más cruel. Audrey habló de su tratamiento, de cómo se había replanteado muchas cosas a lo largo del año. Melissa habló de su hija, de su trabajo, de cómo había cambiado su vida. Cuando llegó la hora de irse, Audrey le entregó un sobre a Melissa. «Aquí tienes una carta para Emma. Cuando crezca, si la quieres, dásela. Hazle saber que una persona puede estar muy equivocada, pero lo importante es encontrar la fuerza para admitirlo». A la salida del hospital, Melissa se dio la vuelta. La ventana de la habitación de Audrey brillaba en el crepúsculo cada vez más denso. Algo había cambiado desde aquel encuentro, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. No el perdón, todavía no, quizá nunca, pero sí la comprensión. Y ese era un paso importante para ambos. La primavera fue temprana este año. A principios de marzo, los primeros azafranes ya habían florecido en el parque cercano a la casa de Melissa. Emma contemplaba encantada las flores de vivos colores, acuclillada junto a cada arbusto. Fue allí, en el parque, donde Melissa había conocido a Alexander. Paseaba a un Golden Retriever que encantó inmediatamente a Emma. La conversación se volvió informal. Resultó que Alexander trabajaba como oncólogo pediátrico en el hospital de la ciudad. Sus modales tranquilos y su cálida sonrisa hicieron que madre e hija se sintieran a gusto. Empezaron a quedar casualmente en el parque cada vez más a menudo. Alexander adivinó su hora habitual de paseo, y su perro Max reconoció a su amiguita desde lejos. Poco a poco las conversaciones se hicieron más largas y los temas más personales. «¿Sabes? Hacía tiempo que no conocía a gente tan entera», dijo un día mientras tomaban café en una pequeña cafetería cercana al parque. Emma dibujaba apasionadamente en una mesa cercana. «Hay algo de fuerza interior en ti». Melissa permaneció en silencio. No estaba preparada para hablar de los sucesos de hacía 2 años. Las heridas no habían cicatrizado del todo, pero por primera vez en mucho tiempo quería confiar en un hombre. Rachel le envió un mensaje sobre el estado de Audrey. Era su pariente lejana y a veces recibía noticias del hospital. Su estado se estaba deteriorando y los médicos hablaban de semanas. Esta noticia no provocó la misma tormenta de emociones. Tras su encuentro en el hospital, algo había cambiado, como si la vieja astilla hubiera salido por fin de su alma. Melissa rezó por Audrey, por primera vez con sinceridad, sin amargura ni resentimiento. Alexander era paciente y sensible. No se precipitaba, no hacía preguntas innecesarias. Simplemente estaba ahí, fiable, tranquilo, dispuesto a ayudar. Su profesión le enseñó lo principal. A veces la mejor ayuda es simplemente la presencia. En abril les invitó a un picnic en el campo. Era un día soleado. Emma perseguía a Max con entusiasmo por el verde prado. Mirándolas, Melissa se dio cuenta de repente de que podía volver a ser feliz, solo en el aquí y ahora, sin mirar al pasado. La reacción de Brandon ante la aparición de Alexander fue inesperadamente tranquila, probablemente porque él mismo había empezado a salir recientemente con una compañera de otro departamento. Aprendieron a ser buenos padres dejando atrás su fallida historia de amor. En mayo, Alexander besó a Melissa por primera vez, en el mismo lugar del parque donde se conocieron. Emma estaba dando de comer apasionadamente a los patos del estanque en ese momento,
y Max dormía la siesta a la sombra de un árbol. Era como el comienzo de un nuevo capítulo, brillante, limpio, sin la sombra de los errores del pasado. La noticia del estado crítico de Audrey llegó a finales de mes. Melissa se quedó sentada con la carta entre las manos durante largo rato, recordando su última conversación en el hospital. Extrañamente, en lugar de amargura, solo sintió una tranquila tristeza y algo parecido a la gratitud por la lección que la historia le había enseñado. Todo ocurre por alguna razón, le dijo Alexander cuando por fin se decidió a contarle toda la historia. Estaban sentados en el porche de su casa. Emma dormía arriba, en la habitación de invitados. Lo importante es saber aprender la lección y dejar atrás el pasado. En sus palabras estaba la sencilla sabiduría de un hombre que se enfrentaba cada día al dolor ajeno y encontraba la fuerza para seguir siendo amable. Melissa apoyó la cabeza en su hombro y se sintió verdaderamente segura por primera vez en mucho tiempo. El verano estaba llegando a su fin. Emma crecía y deleitaba a sus padres con nuevas palabras y descubrimientos. Alexander se quedaba a cenar cada vez más a menudo y sus cosas iban apareciendo poco a poco en el piso. Max tiene su propia cuna en un rincón del salón. La vida continuaba, diferente, nueva, pero no por ello menos hermosa. Melissa aprendió a apreciar cada momento, cada sonrisa de su hija, cada caricia cálida. El pasado ya no le pesaba, solo formaba parte del camino que la había llevado hasta donde estaba ahora, y ahí estaba la verdadera liberación. El día de su tercer cumpleaños, Emma se despertó antes que nadie. Se coló en el dormitorio de sus padres, donde Melissa y Alexander aún dormían, y se metió en la cama con ellos. Desde la planta baja llegaban los silenciosos ronquidos de Max. Habían cambiado muchas cosas en 3 años. Hacía un año que se habían mudado a una casa espaciosa con jardín. Alexander había insistido, diciendo que un niño en edad de crecer necesitaba más espacio. Melissa se convirtió en directora de un centro de investigación y sus avances en antibióticos recibieron reconocimiento internacional. La boda se celebró en silencio, solo para los más allegados. Emma llevó los anillos, sonriendo feliz con un elegante vestido de dama de honor. Brandon acudió con su nueva esposa. Se habían casado hacía 6 meses y esperaban un bebé. Todos se felicitaron mutuamente y no hubo ni una sombra de incomodidad o tensión. Ese día, los invitados habían ido llegando desde por la mañana. Los padres de Melissa trajeron una tarta enorme, los de Alexander una bicicleta para la cumpleañera. Brandon llegó con regalos y noticias. Su mujer había dado a luz a un niño. Emma aceptó con entusiasmo el papel de hermana mayor, aunque no el suyo. Entre las tarjetas de felicitación había una carta del hospicio. Audrey había sido trasladada allí hacía un mes. Sus últimos días fueron tranquilos, tan tranquilos como era posible. Leía mucho y a veces escribía notas cortas. Las enfermeras dijeron que sonreía a menudo al mirar la foto de Emma que Melissa había enviado en respuesta a su petición. Por la noche, cuando los invitados se habían dispersado y Emma se había dormido acurrucada con su nuevo unicornio de felpa, Melissa se sentó en el jardín. Alexander se unió a ella trayendo un plaid. Las tardes seguían siendo frescas. «¿En qué estás pensando?», le preguntó, pasándole el brazo por los hombros. «En la vida, en lo extrañas que han sido las cosas. Hace 3 años pensaba que mi vida estaba arruinada, y ahora...». Asintió con la cabeza, comprensivo. Hablaban a menudo del pasado, del destino, de cómo unos acontecimientos llevan a otros, formando un extraño patrón. A la mañana siguiente, llamaron del hospicio. Audrey se había ido en silencio mientras dormía. Encontraron un diario en su mesilla de noche. Había pedido que se lo dieran a Melissa. En la última página había una breve nota. «A veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que es importante. Gracias por enseñarme a perdonar a mí misma y a los demás». Brandon vivía ahora en las afueras,
dirigiendo una empresa en expansión. Melissa y él discutían en voz baja los horarios para ver a su hija y el colegio al que iría dentro de un año. El tiempo había borrado las aristas, dejando solo la preocupación por el bienestar del hijo que compartían. Alexander resultó ser exactamente lo que ambos necesitaban. Un padrastro paciente que nunca intentó sustituir a su propio padre. Un marido atento que entiende el valor del espacio personal. Un socio fiable con el que construir un futuro. Melissa pensaba a menudo en lo intrincadamente que se entrelazan los destinos humanos. Audrey, sin quererlo, cambió la vida de todas las personas con las que entró en contacto. Su acto, dictado por una obsesión enfermiza, inició una cadena de acontecimientos que condujo a todos a su verdadero camino. Los manzanos florecieron en el jardín, la primera cosecha en su nuevo hogar. Emma había ayudado a plantar estos árboles hacía un año y ahora mostraba orgullosa a sus invitados 10 manzanas. Alexander había montado un pequeño laboratorio en el jardín para ella, que ya mostraba interés por la ciencia, igual que su madre. Por las tardes solían sentarse en familia en el porche. Emma hablaba de sus descubrimientos en la guardería. Max dormitaba a sus pies y el tintineo de las campanas llegaba de algún lugar lejano. En momentos así, Melissa se sentía completamente en paz. El círculo se había cerrado. Todos habían recibido su lección, su redención, su oportunidad de volver a empezar. Una historia que empezó con odio y dolor terminó con comprensión y perdón. En el despacho de Melissa, en el último cajón de su escritorio, había una carta de Audrey para Emma. Algún día, cuando su hija estuviera preparada, le daría esta última pieza del mosaico. Por ahora, solo podía vivir, amar, cultivar un jardín y disfrutar de cada nuevo día. La vida continuaba, sin dolor ni ofensas, brillante y llena de esperanza. Había mucho por delante. El primer curso de Emma, nuevos proyectos, viajes familiares, tardes tranquilas juntos. Y eso era lo más importante.